La historia comienza con el protagonista explicando cómo empezó todo en el tercer año de instituto. Recordaba lo peor que le había pasado en la vida. Era su tercer año en la escuela secundaria. El nombre del presentador es Toma Nagino. Estaba en una cita con una estudiante universitaria un poco mayor que él. Su nombre es Kaaku Shirasawa y lo saludó diciendo: «¿Cuánto tiempo sin verte?». Cuando Toma estaba en la escuela secundaria, había logrado tener como novia a una estudiante universitaria. Kaaku atraía la atención de todos los chicos allá donde iba y a todos les parecía adorable. Toma también coincidió en que era guapa y que no podía creer que fuera realmente su novia. De repente, ella le preguntó a dónde iban a ir en su cita. Mientras ella preguntaba, Toma no pudo evitar pensar que ninguno de sus compañeros de clase podía compararse con ella, y también le impresionó el tamaño de su busto. Comenzaron a tomarse de la mano y él respondió a su pregunta, mencionando que ya era de noche. Cuando la miró, se dio cuenta de que parecía deprimida y se preguntó si sería porque estaba aburrida. También reflexionó sobre el hecho de haber hecho todo lo posible y se preguntó si se debía simplemente a que no era lo suficientemente bueno para ser estudiante universitario. La llamó por su nombre y le preguntó si se lo había pasado bien en su cita. Ella lo miró y le dijo que se había divertido y que en verdad lo había pasado muy bien. Se sonrojó nerviosamente y dijo que si ese era el caso, él también se había divertido. Esto le hizo preguntarse si estaba dándole demasiadas vueltas al asunto y si ella simplemente quería decir que la cita había terminado. Continuaron charlando hasta que llegaron a la estación de tren. Cuando llegaron, Kaaku mencionó en voz baja que era hora de regresar a casa. Los pensamientos de Toma se aceleraron y fue incapaz de decir nada. Empezó a sentirse triste porque no quería volver a casa. Quería abrazarla antes de irse y también quería intentar besarla, pero le preocupaba que estuvieran en un lugar público. De repente, ella pronunció su nombre. Su rostro se sonrojó y se acercó a él, preguntándole si podían besarse. Esto sorprendió inmediatamente a Toma, ya que no se lo esperaba de ella. Empezó a preguntarse si ella hablaba en serio y ella tenía los ojos cerrados, lista para el beso. Toma se acercó nerviosamente y ella hizo lo mismo. Toma seguía preguntándose si ella realmente sentía tanto afecto por él. En ese instante, ella fue directamente a por el beso y Toma no pudo evitar notar lo suave que se sentía. En ese momento, Toma se dio cuenta de lo que se sentía al recibir un beso de verdad. Tan suave y que Kaaku olía bien. Kaaku intensificó repentinamente el beso, lo que sorprendió a Toma. Disfrutó muchísimo de esos breves momentos con Kaaku y le parecieron increíbles. Tras el beso, Kaaku de repente lo llamó por su nombre. Al oírla pronunciar su nombre, se preguntó qué iba a decir y si tenía alguna otra intención. Empezó a sentir pánico, preguntándose si estaría cruzando un límite. Kaaku mencionó de repente que tenía algo de lo que quería hablar con él. Su expresión cambió de inmediato y las palabras no le salían, dejando a Toma confundido sobre lo que intentaba decir. Siguió preguntándose qué quería decir ella. Empezó a sentirse incómodo, pensando que tal vez ella estaba intentando invitarlo a su casa, ya que era estudiante universitaria. Empezó a imaginárselo llamándolo por su nombre y pidiéndole que se bañaran juntos. También se preguntó si lo invitarían a pasar la noche. Con eso en mente, Kaaku repitió lo que había dicho, afirmando que tenía algo que contarle. Él respondió preguntando qué podría ser. Entonces ella le dijo que creía que debían romper. Toma tardó un momento en asimilarlo, ya que no pronunció palabra. Empezó a preguntarse si ella realmente acababa de decir que quería romper con él. Tenía la mente llena de preguntas, preguntándose por qué ella querría eso. De repente, él respondió preguntándole si estaba bromeando. Toma empezó a preguntarse si, en efecto, se trataba de una broma. Y también se preguntó si eso era simplemente lo que él deseaba que fuera. Kaaku no respondió de inmediato y permaneció en silencio. Entonces ella dijo que no estaba bromeando y Toma empezó a asimilarlo de inmediato. Él le preguntó por qué quería romper con él. Ella permaneció en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Empezó a preguntarse si había besado mal. Entonces Kaaku lo llamó por su nombre, tratando de explicarse, y mencionó que había encontrado a otra persona que le gustaba. Ella le pidió disculpas, pero era demasiado para que Toma lo asimilara todo de golpe. También le pidió que se olvidara de ella y que fuera feliz. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Antes de que él pudiera decir nada, ella se alejó inmediatamente y se despidió de él.
Ese día, Toma se quedó en estado de shock cuando ella se marchó. Ella subió al tren y desapareció de su vida. Y así su primer amor terminó sin que él comprendiera por qué. Para un estudiante de secundaria, aquello fue lo peor que le había pasado en la vida. 2 años después, ya en el presente, una niña corre y grita el nombre de Toma. Toma ahora es mayor y está más relajado, pensando en cómo estuvo obsesionado con Kaaku durante un tiempo, pero finalmente se recuperó. Entonces Toma responde a la chica que lo llama por su nombre, Akari. Ella se disculpa por llegar tarde. Akari Akamine es una estudiante universitaria y además es mayor que él. Ella se disculpa por haberle hecho esperar y le pregunta si llevaba mucho tiempo esperando. Él le dice inmediatamente que no pasa nada y ella responde que se siente aliviada. Luego comienzan a caminar. Toma ahora tiene una nueva novia. Ella es muy diferente de Kaaku y él la ama de verdad. Mientras caminan, Akari menciona que ha pasado medio mes. Toma piensa en que no quiere que lo dejen plantado otra vez, así que planea asegurarse de que hoy lo pasen muy bien. Le agradece que haya venido hasta aquí para encontrarse con él. Ella sonríe y dice que es un placer volver a verlo. Aunque Toma pensó que esta vez estaba a salvo, sus esfuerzos fueron en vano. Jamás imaginó que tendría que volver a experimentar la misma desesperación. En un café, Akari y Toma están sentados juntos en una cita. Piensa en que esta es su primera cita en 2 semanas y que están en una cafetería muy popular. Se siente extremadamente nervioso. Akari le sonríe mientras come y comenta que la comida está buena. Toma reflexiona sobre cómo se ha estado preparando para hoy. Akari de repente empieza a hablar, mencionando que él sabe mucho sobre la cafetería y que a ella le parece impresionante. Él responde diciendo que eso no es cierto. Desde que la novia de Toma rompió con él en su 3er año de secundaria, recordar todo todavía le duele. Sin embargo, eso fue hace 2 años y ahora está saliendo con Ahari. Tiene aspecto de modelo y una gran personalidad. Él siente que ahora que está saliendo con una chica tan maravillosa, no puede permitirse que lo dejen de nuevo. Así que hoy hará todo lo posible por entretener a Akari. De repente, ella le da las gracias por la comida y le pregunta si deberían marcharse. Él acepta de inmediato. Mientras caminan, Akari de repente lo llama por su nombre y él le pregunta qué le pasa. Menciona que hay algún lugar al que quiere ir hoy. Él pregunta si ese es el caso y sugiere que vayan juntos. Luego pregunta si eso estaría bien. Él acepta y le pregunta a dónde quiere ir. De repente empieza a murmurar sus palabras. Toma se acerca intentando oír lo que va a decir. Su repentino silencio hace que Toma se pregunte si quiere ir a otro café, pero descarta esa idea ya que acababan de estar en uno. Considera que podría ser karaoke y piensa que como no sería la primera vez, no debería ser vergonzoso. Entonces se pregunta si podría ser su casa y se da cuenta de que está bastante lejos. Inmediatamente empieza a considerar la posibilidad de que se trate de un hotel del amor, aunque le cuesta creer que ese sea el caso. Sus pensamientos se desbocan rápidamente al empezar a imaginarla en la cama. Con tantas cosas en la cabeza, empieza a pensar que las chicas universitarias son increíbles. De repente, la llama por su nombre y le dice que no cree estar preparado. Ella inmediatamente le dice que no se preocupe, que ya está preparada. Luego, ella abre el camino. Mientras caminan, Toma empieza a preguntarse si este comportamiento suyo es normal ahora que es mayor. De repente, ella dice que han llegado y Toma se queda desconcertado. Cuando mira, ve una tienda de juegos. Rápidamente explica que es una sala de juegos recreativos y que ha oído que tienen los juegos más nuevos. Esta constatación sorprende a Toma, ya que comprende que no se trata de un hotel del amor. Dentro, Akari comenta que tenía muchas ganas de venir a esta sala de juegos y mira los peluches que hay en las máquinas. Dice que quiere uno porque es muy bonito. Toma observa con una sonrisa en el rostro. Se da cuenta de que Akari había querido venir a esta sala de juegos desde el principio. Empieza a jugar a la máquina intentando ganar un peluche, pero pierde inmediatamente. Luego comenta que es demasiado difícil y que tendrá que intentarlo de nuevo. Toma sigue observando que a ella le encantan las cosas bonitas y que parece disfrutar de las máquinas de garras. Tras perder, menciona que no podrá conseguir el peluche que quería. De repente, a Toma se le ocurre una idea. Si consigue el peluche, podría dárselo a Ahari y quedar muy bien. Él le dice que lo intentará y ella le desea buena suerte. Mientras se prepara para empezar, piensa en que necesita conseguirlo al primer intento para impresionarla.
consigue agarrar el peluche y lo gana. Él lo recoge y le dice que lo tiene. Mientras se lo enseña, piensa en lo genial que debe verse, pero ella no muestra mucha reacción y él se siente decepcionado. Luego le da las gracias y dice que está muy contenta. Añade que le resulta extraño que le guste un peluche. Él le dice que no es extraño. Su reacción confunde a Toma. Él le pregunta qué le pasa y ella le pregunta qué quiere decir. Toma esperaba que ella se alegrara más cuando le regalara el peluche. De repente, ella lo llama por su nombre y abraza con fuerza el peluche. Luego le pide que le dé un último beso. Toma entra inmediatamente en pánico y ella le pregunta si no quiere besarla. Comienza explicando que no es que no quiera. La situación comienza a abrumar a Toma, quien se pregunta qué está sucediendo. Empieza a darle demasiadas vueltas a lo que ella quiso decir con último. Luego se acerca a su rostro y le pide que cierre los ojos. En ese momento, ella va directamente al beso. Se besan y Toma sigue confundido sobre lo que está sucediendo. Todo le parece mal, ya que la cita había ido muy bien y no habían discutido en absoluto. Él se pregunta si, al recordarlo, ella se refería a que era el último beso de la cita. Siguen besándose. Después el rostro de Akari se sonroja profundamente y Toma reflexiona sobre cómo, incluso después de tanto tiempo besándose, todo pareció ir bien. Entonces Akari le dice que han terminado. Él le pregunta por qué diría algo así. Ella le dice lentamente que ha encontrado a otra persona que le gusta. Él la llama por su nombre y ella lo mira mientras se aleja, despidiéndose de él y diciéndole que no vuelva a contactarla nunca más. Así, sin más, Toma se queda en estado de shock, incapaz de pronunciar palabra. Él la observa mientras ella se aleja. Un año después, en la asamblea escolar, el director hace anuncios sobre la cálida primavera. En cuanto a Toma, se le ve sombrío y siente como si todo fuera una pesadilla. De repente, aparece un amigo y lo llama por su nombre. Su amigo le pregunta si duerme de pie y bromea diciendo que debe ser muy hábil. Toma emite una débil respuesta. También menciona que no sabe por qué ella lo dejó. Su amigo, que estaba cerca, lo miró con expresión confusa y le dijo que debía estar soñando. En el fondo, Tomo desearía que todo fuera un sueño, pero es completamente real. Se pregunta qué salió mal y si fue la diferencia de edad. Ambos eran mayores que él y muy trabajadores. Continúa hablando, diciendo que no compartían los mismos valores que él. Su amigo comenta entonces que Toma debe haber salido con gente increíble. Esto le afecta profundamente. Él responde diciendo que simplemente eran demasiado buenos para él. Su amigo le dice que se anime. De repente, el director anuncia que le gustaría presentar a los alumnos a los nuevos profesores. Cuando llegan los nuevos profesores, todos los alumnos empiezan a halagar lo guapos que están. Desde la distancia, Toma intenta observarlos bien. Cuando levanta la vista, ve a Kahaku y a Akari como los nuevos profesores. A continuación, el director presenta a la enfermera escolar, Akari-sensei, y a la profesora de economía doméstica, Kahaku-sensei. Toma se da cuenta de esto de repente y no puede creer lo que ven sus ojos. Sus dos exnovias ahora son sus profesoras. Empieza a preguntarse si simplemente son dobles, pero no puede ignorar que sus nombres son iguales. Toma no puede creer que a partir de ahora tenga que ver a sus exnovias en la escuela todos los días. Se pregunta cómo podrá siquiera enfrentarlos. Los alumnos que estaban detrás de él empezaron a mencionar las muchas ganas que tenían de asistir a la clase de economía doméstica. La amiga que está al lado de Toma se pregunta en voz alta si las nuevas profesoras tienen novio. Toda esta situación le produce náuseas a Toma. Acto seguido, el director ordena a todos que regresen a sus aulas. El mundo de Toma se ha vuelto mucho más difícil que nunca y lo único que oye son los alumnos elogiando a los profesores. Después de clase, Toma está sentado con su amigo, quien no para de decir que Kahaku es demasiado linda y que es injusto que alguien tan linda sea profesora de economía doméstica. Añade que estaría encantado si la profesora Akari le hiciera un examen y dice que quiere visitar la enfermería todos los días. Todo lo que está sucediendo hace que Toma dé vueltas la cabeza al darse cuenta de que la gente ya se ha dividido en las facciones Kahaku y Akari. Él cree que puede entenderlos porque ambos son increíblemente lindos. Su amigo lo llama de repente y le pregunta de qué lado está. Toma se levanta y dice que va al baño. Sin que él dijera nada más, su amigo asumió que prefería a Kahaku. Mientras Toma camina hacia el baño, piensa en cómo todo el mundo ha estado hablando de Kahaku y Akari durante todo el día y que probablemente seguirá haciéndolo durante un tiempo.
Le resulta incómodo. Empieza a pensar en la posibilidad de ver a sus exnovias todos los días. Luego se plantea si, trabajando duro, podría volver a estar con ellos. Descartó inmediatamente esa idea, ya que Kaaku se había cansado de él y lo había dejado. Él cree que probablemente lo odian y que ahora la situación es diferente. Si se descubriera que solía salir con ellas, la cosa podría acabar mal. Mientras continúa caminando, piensa en lo incómodo que sería si se encontraran. Decide evitar involucrarse en la medida de lo posible. De repente oye voces más adelante y echa un vistazo, viendo a una chica que lleva cajas. Él mira a la chica rubia y se pregunta si está bien. Luego se acerca a ella y le pregunta si puede ayudarla. De repente, ella le dirige una mirada penetrante y él se queda inmediatamente impactado por la forma en que ella lo mira. Ella pregunta si realmente está bien que él la ayude y luego cuestiona hasta dónde se supone que debe cargar todas las cajas. Ella dice abruptamente que él ya es el tercero. Esto confunde a Toma. Luego añade que, aunque él intente coquetear con ella, no le dará sus datos de contacto. Toma se confunde aún más y le dice que no está intentando ligar con chicas y que simplemente quería ayudar. Ella sigue alejándose con las cajas en las manos. Entonces Toma se da cuenta de que ella no cree lo que él acaba de decir. Él le pide que espere y ella comenta que es muy persistente. Ella se detiene y le grita diciéndole que deje de ser tan insistente. Ella lo mira fijamente con seriedad y Toma se siente intimidado por ello. Añade que este tipo de comportamiento es realmente molesto y que debería parar. Él responde diciendo que solo quería ayudarla y que las cajas parecían pesadas. De repente se da cuenta de algo. Su nombre es Shiasawa. Toma empieza a pensar en lo familiar que le suena ese nombre. La chica rubia le pregunta si siquiera la está escuchando. Entonces Toma se da cuenta de algo. La chica rubia tiene el mismo apellido que Kaaku. Sigue preguntándose qué podría significar esto. La chica rubia ya se está molestando porque él no dice nada. Finalmente, llega a la conclusión de que ella podría ser la hermana de Kaaku. La chica rubia le pregunta de repente por qué la está mirando fijamente. Él responde que simplemente se preguntaba si Shirawa era su hermana. Su humor cambia repentinamente al decir que siempre es así. Añade que sabe que él se le acercó para ligar con chicas y que es demasiado insistente. Dice que, aunque él intente halagarla, no le dará la información de contacto de su hermana. Esto confirma inmediatamente a Toma que ella es, en efecto, la hermana de Kaaku. De repente, se pregunta si la gente se le acerca simplemente para estar más cerca de su hermana, como cabría esperar de una profesora popular. Luego le dice que acaba de descubrir que es su hermana y que sinceramente solo quería ayudarla. La chica rubia se queda sin palabras. Ella responde entonces que es muy amable de su parte ofrecer ayuda y que la aceptará. También le recuerda que no le dará su información de contacto. Toma se da cuenta inmediatamente de que ella es muy directa. Continúan caminando con él, cargando ahora también las cajas. El paseo transcurre en silencio y Toma se siente incómodo. De repente ella le dice que no camine a su lado, de lo contrario la gente pensará que están saliendo. Toma acepta de inmediato, aunque no cree que funcione de esa manera, pero decide acceder a su petición. Al llegar a las escaleras, Toma menciona que puede cargar la caja si es demasiado pesada, pero ella le dice que no hay problema. Él insiste en que no está bien porque ella está temblando. Empieza a preguntarse si ella está bien. Ella le dice que se calle. Momentos después, mientras baja las escaleras, de repente empieza a caerse y él le advierte que tenga cuidado. Al instante siguiente, ella cae sobre él y él la atrapa. Toma empieza a entrar en pánico porque ella está demasiado cerca de él. Mientras ella intenta levantarse, él siente de repente un dolor agudo. La chica rubia le pregunta si está bien. Él le dice que está bien y le pregunta si ella también está bien. Ella asiente diciendo que está bien y le agradece por haberla ayudado. Entonces Toma se da cuenta de que ella es sorprendentemente honesta. Él esperaba que ella lo regañara por haberla sujetado cuando se cayó. De repente, ella le pregunta por qué la está mirando fijamente y si se ha golpeado la cabeza. Él le dice que está bien. Ella le dice que no decida eso por su cuenta y que deberían ir a la enfermería. Toma pregunta si acaba de decir enfermera. Añade que la bella Akari lo examinará y le pregunta si no le agrada esa idea. Toma se queda sin palabras al instante, ya que eso no es lo que quiere. Ni siquiera quiere imaginar lo incómodo que sería.
La chica rubia sigue animándolo a que se dé prisa. Finalmente, Toma acepta ir. En la enfermería espera en la puerta. Por fin ha llegado el momento. Volverá a ver a Harry. La chica rubia le dice que esperará afuera mientras le hacen el chequeo. Toma duda de inmediato, pensando que será extremadamente incómodo. Se pregunta qué diría siquiera. Decide recrear la situación en su mente. Se imagina presentándose solo para que Akari se enfade y le pregunte qué clase de acosador iría a la enfermería el primer día, recordándole que ella le había dicho que se olvidara de ella. Toma sigue dudando en abrir la puerta. La chica rubia observa su reacción y él siente que después de todo no puede hacerlo. Él no puede entrar. La chica rubia le dice que se dé prisa y le pregunta si ocurre algo. Dice que no es nada e inmediatamente abre la puerta diciendo disculpe. Entonces la ve. Está sentada leyendo un libro. No puede creer que sea Akari y se ve tan madura. De repente ella lo mira y se queda impactada. Ella se levanta de inmediato y el silencio inunda la habitación. Se le ruboriza la cara y le pregunta si él es Toma. Él le dice que en efecto es él. Las lágrimas comienzan a asomar en sus ojos. Esto confunde inmediatamente a Toma, ya que no es la reacción que esperaba. Empieza a preguntarse si tal vez ella no lo odia. En ese preciso instante, ella grita de repente que parece que está a punto de morir. Esto sorprende inmediatamente a Toma. Se da cuenta de que ella le acaba de dar un presagio terrible y se pregunta si, después de todo, realmente lo odia. Empieza a pensar en la expresión que ella mostró antes. La chica rubia pregunta de repente si va a morir y añade que podía oírlo todo desde fuera. Ella comienza a preguntar si realmente se trata de una lesión grave. Él le dice que no va a morir. Akari comenta entonces que tiene un aspecto bastante pálido y le sugiere que descanse un rato en la cama. Le sorprende que ella le diga que se tumbe. Empieza a darle vueltas a la idea de que tendrá que estar a solas con Akari en la enfermería. Sigue pensando que quiere evitar esa situación. La chica rubia responde que si eso es lo que dice la enfermera, probablemente debería hacerle caso. Toma no quiere enfrentarse a la incomodidad de estar a solas con Akari. Akari dice que no hay problema, pero Toma insiste rápidamente en que la profesora Akari debe estar muy ocupada y que deberían irse. Luego dice disculpen. Salen de la enfermería y Akari se queda allí de pie, sumido en sus pensamientos. Luego mira hacia afuera y pronuncia en voz baja el nombre de Toma, preguntándose si realmente había optado por no descansar. Toma y la chica rubia continúan entonces con las cajas. Toma le dice a la chica rubia que no se preocupe, ya que no se golpeó la cabeza tan fuerte. Ella responde recordándole que Akari dijo que podía morir. Él responde que solo era una broma. Luego pregunta a dónde llevan las cajas. Mientras lo hace, piensa en cómo debería cambiar de tema. Ella responde diciendo a la biblioteca. Llegan y él comenta que estaba bastante lejos, preguntándole si realmente había planeado cargar todas las cajas ella sola. Ella asiente y le agradece la ayuda, añadiendo que ahora solo tienen que bajarlos. Mientras Toma mira a su alrededor, de repente reconoce un rostro familiar y se queda inmediatamente atónito. Es Kaaku. La chica rubia Masiro llama de repente a su hermana y le pregunta qué está haciendo. Masiro responde diciendo que trajo las cajas como le pidió su profesora. Ella añade que con el niño que está a su lado, Toma. Kaaku inmediatamente agradece a Toma. Al mirarlo, sus libros caen al suelo cuando se da cuenta de quién es. Toma permanece inmóvil y no reacciona. El rostro de Kaaku se enrojece al instante y se queda sin palabras, apenas capaz de pronunciar su nombre. Entonces Masiro le pregunta a su hermana, Kaaku, ¿qué le pasa? Kaaku inmediatamente comienza a tartamudear. Masiro añade que se da cuenta de que su hermana no se lleva bien con los hombres. También dice que Toma está bien y que la ayudó porque las cajas eran demasiado pesadas. Añade que no hay motivo para tener miedo. Kaaku, aún sin palabras, se agacha para recoger los libros que se le habían caído al ver a Toma. Su rostro se sonrojó. Ella le pregunta si es uno de los estudiantes y menciona que ayudó a su hermana pequeña. A continuación, le pregunta por qué no se toma un descanso en la sala de economía doméstica. Toma se sorprende inmediatamente ante esta petición y Kaaku menciona que preparará un té. Masiro dice de repente que ella también quiere un poco de té. Toma responde que no asistirá porque tiene que ir a casa a lavar la ropa. Entonces Kaaku le pregunta si lava su propia ropa.
Toma asiente, diciendo que al fin y al cabo vive solo. Kaaku se queda callado de repente y luego menciona que debe estar cansado y se ofrece a llevarlo a casa. Él responde que vive cerca. Toma empieza a preguntarse si ella está intentando quedarse a solas con él y le pregunta por qué. Aunque él hace todo lo posible por mantener la distancia, ella sigue intentando entablar conversación con él. De repente, ella pregunta si tal vez él vive en el edificio verde. Él está de acuerdo y se sorprende aún más. Se le ruboriza la cara al mencionar que ella también vive en el mismo edificio. Toma está atónito y sin palabras. Ella sigue diciendo que vive en la habitación número 503. Él está confundido sobre por qué ella le está contando todo esto cuando él ni siquiera le preguntó. Él intenta decir algo, pero ella sigue mirándolo fijamente y él termina diciendo que su habitación está justo al lado de la suya. Luego le pregunta cuánto tiempo lleva viviendo allí. Ella responde que han pasado 2 semanas. De repente, solo hay silencio entre ellos y Masahiro continúa mirándolos fijamente. En resumen, las exnovias de Toma se han convertido en profesoras de su escuela. Además, resulta que Kaaku es su vecino. Lo mire como lo mire, inevitablemente se la encontrará en algún momento. Aunque ha intentado evitar involucrarse, siente que incluso si fuera una coincidencia, se daría cuenta. El futuro se presenta incierto. De repente, Masahiro interrumpe y le pregunta a Toma si piensa ir tras su hermana. Él lo niega inmediatamente. Luego le da las gracias por ayudarla con las cajas. Toma dice que los verá al día siguiente. Luego pide permiso para retirarse. Kaaku se queda pensando en él. Mientras Toma se aleja, planea salir de casa temprano al día siguiente, pero luego descarta esa idea y en su lugar piensa en coordinarse con Kaaku para que no vayan a la escuela al mismo tiempo. Esa misma noche, ella llama a su puerta, diciendo que ha llegado, con el rostro sonrojado y claramente emocionada de verlo. De repente aparecen sentados y Kaaku está tomando té, con el rostro sonrojado, sin decir palabra. Toma no puede evitar pensar en cómo ella apareció de la nada y en lo desordenada que está su casa. De repente se pone de pie y el silencio inunda la habitación. Toma se pregunta por qué ella vino a su casa en primer lugar. Normalmente no querría estar a solas con su ex. De repente ella dice algo. Menciona que ha pasado un tiempo y que se alegra de que él esté bien. Añade que ha pasado bastante tiempo y que nunca pensó que volvería a verlo. Él responde diciendo que también es una sorpresa para él y que van a la misma escuela. Ella está de acuerdo. Luego la llama por su nombre y le dice que no tenía por qué haber ido a su casa y que no le contará a nadie sobre su pasado. Ella responde diciendo que sabe que él no lo hará y que está agradecida por ello. Luego le pregunta qué hace allí. Ella se disculpa por haber venido a su casa tan repentinamente y le dice que tiene algo que quiere contarle. Ella comienza a hablar diciendo que quería decirle que todavía lo ama. Esto confunde inmediatamente a Toma, dejándolo sin palabras. Toma no puede creer lo que acaba de decir y piensa que no es cierto. Él le dice que no tiene por qué sentir lástima por él y le recuerda que fue ella quien rompió con él en aquel entonces. Ella explica que fue porque vivían lejos el uno del otro, que él se sentía solo y que lo lamenta. Añade que fue difícil, pero que pensó que era lo mejor y que desearía que él le hubiera hablado de todo. Ella también pensó que si lo hubiera hecho, tal vez la habría convencido de no romper con él, pero es demasiado amable. Añade que tras volver a verlo hoy, ya no pudo controlar sus sentimientos. Incluso después de eso, no podía dejar de pensar en él. Ella reitera que encontrarse con él hoy podría ser obra del destino, tal vez del dios del amor. Ella le pregunta si pueden volver a estar juntos. La habitación queda en silencio. Él responde entonces diciendo que no pueden volver a estar juntos. Ella está de acuerdo y dice que ahora se encuentran en una situación diferente. También añade que otra razón es que ella le hizo algo terrible y cree que ahora él debe odiarla. Parece confundido y dice que no. Ella se queda confundida y le pregunta si de verdad no la odia, a lo que él responde afirmativamente. Ella se alegra inmediatamente al oír eso. Ella empieza a intuir lo que eso podría significar y le pregunta si le gusta. Él le recuerda lo que ella significa para él y le dice que no debería preguntar eso. Ella vuelve a preguntarle si le cae mal. Toma no sabe cómo responder e intenta explicarse. Luego dice que le alegra que todavía se quieran. Él la llama por su nombre y le dice que, aunque no pueden volver a estar juntos, se alegra de que puedan hablar de nuevo. De repente suena el timbre.
Ella pregunta quién podría ser y se pregunta si serán sus padres. Cuestionando si no debería haber venido, le dice que no se preocupe y que espere, suponiendo que probablemente se trate de un vendedor. Toma se dirige a la puerta y de repente se da cuenta de algo. Cuando revisa las grabaciones de la puerta, ve a Akari. Ella fue quien tocó el timbre. Toma no entiende por qué ella está en su casa. Antes de responder, le dice a Kaaku que espere un momento. Abrumado por la situación, dice que hablará con la persona que está afuera. Antes de abrir la puerta, Toma piensa en hablar brevemente con Akari y luego pedirle que se vaya. Al abrir la puerta, ve a Akari bien vestida, con el rostro sonrojado. Ella menciona que él salió y él responde torpemente, diciendo que hacía tiempo que no la veía. El silencio sigue. Luego le pregunta cómo sabe ella dónde vive. Akari comienza a sudar, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Dice que, como trabaja en la escuela, no le resultó difícil averiguarlo. También se disculpa, diciendo que no debería haberlo hecho. Él responde que habría sido incómodo hablar en la escuela, pero que presentarse en su casa no es mucho mejor. Ella se disculpa de nuevo y él la tranquiliza diciéndole que no pasa nada, al menos por esta vez. Entonces empieza a explicar algo, diciendo que en realidad vive justo al lado. Esto sorprende inmediatamente a Toma. Tras darse cuenta de esto, comprende que Kaaku vive a su izquierda, lo que probablemente significa que Akari vive a su derecha. Tomo se encuentra atrapado entre sus exnovias y comienza a cuestionar su decisión de vivir en este edificio. Akari añade que se enteró de su dirección hoy mismo. Abrumado, comenta que debe ser una coincidencia. Akari dice que debe ser el destino. Añade que quizás sea obra del dios del amor y que nunca debieron haberse separado, que algo los ha vuelto a unir. Toma se da cuenta de que había escuchado las mismas palabras de Kaaku momentos antes. Añade que hizo algo terrible y que ahora él debe odiarla. Toma le dice que no la odia y añade que fue ella quien empezó a odiarlo. Akari lo niega, diciendo que no es cierto. Ella explica que solo rompió con él porque quería ser maestra. Ella afirma que una relación entre un estudiante y un profesor no sería aceptable y que, si la gente se enterara, también podría causarle problemas a él. Añade que incluso después de la ruptura no pudo olvidarlo. Ella admite que suena contradictorio. A pesar de haber roto con él por motivos profesionales, no pudo evitar volver a verlo. Dice que no puede creer que haya venido hasta su casa. Toma se siente confundido porque todo está sucediendo muy de repente. Y aunque ahora diga que le gusta, no parece real. Él creía que ella simplemente lo odiaba y por eso terminó la relación. Él le da las gracias por habérselo contado. Ella lo llama por su nombre y le pregunta si no la odia, y él vuelve a confirmar que no. Ella se acerca a él y le pide que le diga que le gusta. Toma empieza a tartamudear y ella sigue insistiendo, diciendo que actuará con normalidad a partir del día siguiente y que es una promesa. Toma no sabe cómo responder. Al principio dice que no, pero luego admite que sí le gusta. Aunque Akari lo interpreta inmediatamente como un sí y lo abraza, diciéndole que está feliz. Mientras ella lo abraza, él no puede evitar notar lo suave que es su piel. Intenta calmarse pensando que sería malo si alguien los viera. Intenta recomponerse de nuevo. Mientras tanto, Kaaku, que sigue esperando dentro, se pregunta por qué está tardando tanto. Toma siente que la situación es mala y que Kaaku podría verlos. Le dice a Akari que, si bien entiende que ella sea feliz, todo está sucediendo demasiado rápido para él. Ella se disculpa y retrocede. De repente oye que se abre la puerta. Es Kaaku preguntando por qué está tardando tanto. Akari está confundida por la expresión de Toma. Inmediatamente empieza a sudar. Kaaku parece confundida mientras llama a Akari y a Toma. Toma está en estado de shock y no sabe qué hacer. Intenta explicarse, pero sus palabras se traban. En ese momento de tensión, decide decirles la verdad, con la esperanza de que todo salga bien. Les dice que ambas son sus exnovias. Las dos chicas, con el rostro enrojecido, guardan silencio confundidas. Inmediatamente comenzaron a interrogarlo. Kaaku pregunta si realmente salió con Akari y cuándo sucedió. Él responde que fue después de que rompieron. Akari pregunta entonces si el ex que mencionó antes es Kaaku. De repente, todos guardan silencio y Toma espera que no acabe mal. Entonces Akari llama a Kaaku y le pregunta algo. Con una mirada intensa, pregunta si Kaaku y Toma no son pareja. Kaaku enseguida siente que Akari es intimidante y confirma que no está saliendo con Toma.
Añade que, debido a su carrera profesional, no hay manera de que pueda salir con él. Toma también está de acuerdo y afirma que no están juntos. Kari sigue mirando fijamente. Entonces Kaaku le devuelve la pregunta a Kari, preguntándole si ella tampoco está saliendo con Toma. Kari está de acuerdo y da la misma respuesta que dio Kaaku. Kaaku insiste, preguntándole si no está mintiendo y si no lo estaba abrazando hace apenas unos instantes. Añade que ambos se están viendo a escondidas. Kari responde diciendo que no están actuando a escondidas. Añade que parece que Kaaku no le cree. Kaaku responde que en efecto no le cree. Kari dice entonces que aunque no salga con Toma, él seguirá sintiendo un gran cariño por ella. Toma, al ver esto, se pregunta por qué Akari diría algo así. Las palabras de Akari afectan inmediatamente a Kaaku. Luego le pregunta a Toma si eso es cierto. Ella le pregunta si todavía ama a Akari y si están saliendo en secreto. Toma se queda repentinamente sin palabras. Él le dice que no se tome en serio a Akari y que no es cierto. Entonces Kaaku dice que ya lo sabía y que, en cambio, a él le debe gustar ella. De repente, ella le pregunta si quiere besarla. Toma, sorprendida, pregunta de qué está hablando. De repente, Akari y Kaaku lo llaman por su nombre, esperando su respuesta. Akari pregunta entonces si lo están utilizando y si planea besarlo o hacer algo inapropiado. Él dice que no inmediatamente. Toma se da cuenta de repente de la situación en la que se encuentra. Hace apenas unos minutos, todo parecía estar bien, pero ahora que sus ex se han convertido en rivales, todo se ha vuelto un caos. Él responde de nuevo, diciendo que nada de eso sucederá. Luego les dice a ambas que no está saliendo con ninguna de ellas y que no tiene novia. Añade que no saldrá con ninguno de los dos, al menos hasta que termine sus estudios. Las dos chicas se sorprenden de inmediato y guardan silencio. Kaaku responde entonces, diciendo que entiende lo que no debe hacer. Añade que le cae bien, pero que actuará con profesionalidad. Akari llama a Kaaku y le dice lo mismo, que se comportará de forma profesional porque no quiere causarle problemas. Kaaku le pregunta inmediatamente a Akari si eso es cierto. Akari está de acuerdo y dice que no le hará nada a Toma y que Kaaku tampoco debería arriesgarse. Kaaku asiente mientras Toma permanece en silencio. Se queda a un lado preguntándose si finalmente lo entienden. Sigue preguntándose si su vida a partir de mañana realmente irá bien. A la mañana siguiente, Toma se prepara para marcharse y abre la puerta. De repente se encuentra con Kaaku, quien lo saluda con una sonrisa radiante y cálida. Esto lo sobresalta y siente que esto no está bien en absoluto. De alguna manera, ambos terminan en el coche y él le pregunta si es suyo. Kaaku está de acuerdo y dice que lo compró recientemente. Toma está impresionada de que tenga un coche y siente que por fin se ha convertido en una adulta. Luego pregunta si alguien los verá. Kaaku lo tranquiliza y le pregunta si pueden hablar un rato. Toma permanece en silencio un momento antes de decir que está bien durante unos minutos. Esto hace feliz a Kaaku. Añade que está muy contenta de poder hablar con él de nuevo. Toma la mira y ella le recuerda la promesa que le hizo de actuar con normalidad. Él le dice que es mejor así. A Toma le preocupa más que alguien se entere. Kaaku de repente le toca la mano y le pregunta si estaría bien que solo ellos dos se llevaran bien. Toma inmediatamente comienza a tartamudear diciendo no en público. Ella le toma las manos y le recuerda la promesa que le hizo ayer de que actuaría con normalidad. Toma se distrae inmediatamente al notar lo suaves que son sus manos. Ella lo llama por su nombre y comienza a elogiar lo mucho que ha madurado. Él responde diciendo que es cierto y añade que ha crecido al menos 10 cm. Kaaku menciona entonces que el antiguo Toma quizás era lindo, pero estar con el nuevo Toma hace que su corazón se acelere. Toma se sonroja inmediatamente y le agradece el cumplido. Empieza a pensar en cómo ha cambiado Kaaku también y en que nunca antes había sido tan decidida. De repente, ella lo llama por su nombre y le dice que lo ama mucho. Sonrojado, Toma aparta la mirada y le da las gracias. Ella vuelve a llamarlo por su nombre y le pregunta si le gusta. Él dice que sí. Luego le pregunta por Akari y si a él también le gusta a ella. Sin saber cómo responder, dice que sinceramente todavía no lo sabe. Kaaku dice que eso es suficiente por ahora. Él se disculpa, pero ella le dice que no pasa nada y que el simple hecho de poder hablar con él de nuevo la hace feliz, y con eso basta. Él la mira con el rostro sonrojado. Ella vuelve a llamarlo por su nombre y le dice que tiene una petición, preguntándole si la escuchará. Él le dice que siga adelante.
Ella se sonroja aún más y habla en voz baja, diciendo que antes de que él se vaya, quiere darle un beso de despedida. Toma se sorprende de inmediato y comienza a sudar. Ella pregunta si eso no está bien. Responde lentamente, dándole demasiadas vueltas a su decisión. Luego dice que, dada la situación actual, no cree que sea apropiado. Ella responde que ahora mismo solo están ellos dos. Él asiente, aún sonrojado, y la mira. Ella lo mira, se disculpa y dice que supone que no es posible. Toma comienza a tartamudear de nuevo y pregunta si eso es realmente lo que ella quiere. Ella está de acuerdo y dice que si a él le parece bien, entonces a ella también le parece bien. Sus rostros se acercan lentamente, ambos sonrojados y se besan. Después del beso, ella pide otro y vuelve a suceder. El momento continúa. Luego le dice que se sienta libre. Toma se pregunta si realmente acaba de decir eso. Su rostro se enrojece intensamente y ambos guardan silencio. Luego se inclina de nuevo y ambos se ponen de un rojo intenso. Tras ese momento de gran intensidad, ella lo llama por su nombre, lo que lo sobresalta de inmediato. Ella le dice que deberían dejarlo así por hoy. Su teléfono suena de repente, pillándolos a ambos desprevenidos. Ella se disculpa, diciendo que es su teléfono, y Toma menciona que le asustó. Guardan silencio. Cuando revisa su teléfono, ve que es una llamada relacionada con el trabajo y Toma inmediatamente empieza a entrar en pánico, preguntándose si ya los han descubierto. Kaaku le dice que cree que todo está bien. Ella lo mira y le dice que no está bien faltar al trabajo en su primer día. Toma inmediatamente estuvo de acuerdo, diciendo que sería muy malo. Luego menciona que tiene que irse y Kaaku está de acuerdo. Toma se despide y comienza a alejarse. Kaaku permanece en el coche reflexionando sobre su situación actual. Añade que algún día podrán estar juntos. Ahora, en la enfermería de la escuela, Toma está sangrando y siente dolor. Aparentemente, esto sucedió durante la última clase de educación física y durante un partido de voleibol, mientras él estaba distraído pensando en Kaaku y Akari. La pelota le dio directamente en la cara. Entra en la enfermería y dice, disculpen. Toma solo quiere vivir una vida tranquila. Kari lo mira y lo llama por su nombre. Preocupada, menciona que está sangrando y le pregunta si se encuentra bien. Él responde diciendo que solo le golpeó la pelota, que está bien y que solo necesita un pañuelo de papel. Inmediatamente se dirige al lavabo y se lava las manos. Luego comenta que la hemorragia parece haber cesado y dice que se marchará. Kari dice que se alegra de que haya parado y luego lo llama. Toma pregunta qué se supone que debe hacer. Dice que necesita revisarle la nariz. Él responde que ya ha dejado de sangrar. Se queda en silencio y comienza a observar, preguntándose si podría estar equivocado. Ella le dice que no es suficiente hasta que haya cesado por completo. Luego le muestra dónde debe tumbarse. La imaginación de Toma empieza a volar libremente mientras se pregunta si ella está tramando algo inapropiado. Ella inmediatamente le dirige una mirada de enfado y le dice que se tumbe. Él obedece y se sienta. Toma empieza a pensar que, dada la situación, no debería preocuparse y que ella también sabe dónde están. Se tranquiliza a sí mismo diciéndose que todo está bien. Ella lo mira con el rostro sonrojado y él no puede evitar sentirse nervioso. Tomado por sorpresa, le pregunta qué está haciendo. Ella le dice que descansarán juntos. Entonces ella dice que deberían abrazarse y él pregunta por qué. Ella explica que abrazarlo le da una sensación de seguridad y la hace sentir mejor. Él responde que eso le pone nervioso. Ella vuelve a llamarlo por su nombre y le pregunta si no quiere descansar juntos. Toma está confundido. Él dice que no es así y ella lo mira con expresión de enfado. Luego dice que no hay problema, pero que es un poco exagerado y que cree que ella podría meterse en problemas si alguien se entera. Ella vuelve a pronunciar su nombre. Después de eso, se acuestan juntos y Toma se dice a sí mismo que no debe pensar demasiado. El rostro de Akari está sonrojado y Toma no puede ignorar lo cerca que están. Entonces empieza a hablar de Kaaku y Akari escucha. Menciona que ha oído que Kaaku cocina muy bien y que, después de todo, ella es la encargada de la economía doméstica. Kari está de acuerdo. Luego le pregunta a Toma si le gusta la gente que sabe cocinar. Él responde que, dado que no sabe cocinar, tal vez sí lo haga. Entonces Toma se da cuenta de algo. Recordando el pasado, Akari había mencionado anteriormente que no se le daban bien las tareas domésticas.
Él la tranquiliza diciéndole que no debe sentirse mal por ello, ya que todos tenemos fortalezas y debilidades. Kari se queda callada de repente. Luego dice que no tiene ninguna fortaleza y comienza a llorar. Añade que él y Kahaku están enamorados y que a él le gusta Kahaku desde hace mucho tiempo. Toma empieza a pensar que ella todavía le guarda rencor. Él le dice que no es cierto. Ella lo llama por su nombre y le pregunta si le reconforta oír eso, aunque ya no sean su novia. Él está de acuerdo y dice que, dado que ella todavía lo quiere, sí. Ella lo mira. De repente, ella pregunta si pueden volver a estar juntos. Empieza a pensar en cómo responder. Ella se disculpa inmediatamente diciendo que su situación no les permite estar juntos. Él le dice que no tiene por qué parecer triste. También añade que tampoco es posible que vuelva con Kahaku. Tras esto, se hace el silencio y ella dice que lo entiende. Luego dice que si él la besa, se sentirá mejor. Toma se queda sin palabras al pensar que no puede hacer eso. Él le recuerda su situación actual. Ella le pregunta si no quiere besarla y él dice que no es así. Toma empieza a sudar y comienza a pensar en cómo realmente quiere hacerlo. Él realmente quiere besarla. Ella lo llama por su nombre y él intenta calmarse pensando que nadie vendrá. Duda un instante y luego la mira. El rostro de Akari está sonrojado y ella está lista. Ambos se inclinan y se besan. Después Akari le dice a Toma que lo ama. Él le pregunta si se siente mejor ahora. De repente ella lo llama rompehogares. Toma está confundido. Luego afirma que no se rendirá sin luchar. Él se da cuenta de que ella se siente mejor de repente, pero si esto continúa, seguirán chocando cada vez que se vean. Él piensa que no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Entonces Akari le dice que se quede un poco más y le pide que se siente a su lado. Él responde que sería incómodo si alguien entrara. Ella le dice que no se preocupe, pero él le recuerda dónde están, que es precisamente la razón por la que debería preocuparse. Luego revela que puso un cartel en la puerta que decía «Vuelvo enseguida». Toma se queda atónita al darse cuenta de que ella está holgazaneando. En ese momento se besan de nuevo. Mirándose a los ojos, ella le dice que puede relajarse. Toma menciona que no sabría qué hacer si los descubrieran. Akari le muestra algo de repente y su rostro se pone rojo al instante. Al ver esto, se da cuenta de que ella lo había planeado desde el principio. Él la interroga y ella le pide que baje la voz. Él se disculpa. De repente llaman a la puerta. Toma empieza a sudar y pregunta si de verdad acaba de oír a alguien llamar a la puerta. Ella le dice que se calme, que ella se encargará de la situación. Ella camina hacia la puerta. Akari abre la puerta y ve a Kahaku, quien inmediatamente pregunta por el cartel de «Vuelvo enseguida» que hay en ella. Ella se pregunta si Akari lo puso allí. Toma, aún escondida tras las cortinas, se pregunta qué sucederá. Intenta calmarse, pensando que encontrará una solución. Por ahora ha conseguido permanecer oculto, pero se pregunta qué hará si lo atrapan. Kahaku dice que no sabía que Akari seguía en la enfermería. Añade que vio el cartel mientras estaba fuera y le pide a Akari que le explique. Ella se pregunta si Akari estaba faltando al trabajo. Akari permanece en silencio, notando que Kahaku observa su cabello desordenado. Akari dice entonces que estaba descansando porque no se sentía bien. Kahaku continúa observándola atentamente. Luego les pregunta si estaban descansando juntos. Toma, aún escondido, lo oye con claridad. Akari pregunta qué quiere decir. Kahaku se acerca a las cortinas y de repente las abre de golpe, pillando a Toma desprevenido. Dice que sabía que él estaba allí. Toma intenta llamarla por su nombre, tratando de explicarse. Se da cuenta de que la situación se está complicando. Kari pregunta cómo sabía Kahaku que Toma estaba allí. Kahaku responde que quería darle su lonchera. Tras buscarlo sin éxito, tuvo la sensación de que estaría en la enfermería. Toma se da cuenta entonces de que Kahaku también había estado faltando al trabajo. Kahaku pregunta entonces si Toma hizo algo inapropiado con Akari. Toma lo niega inmediatamente. Kahaku le pregunta por su hemorragia nasal, lo cual lo confunde. Explica que una pelota le golpeó en la cara y que no tiene nada que ver con Akari. Añade que había orinado antes. Kahaku se queja entonces diciendo que es injusto que estuvieran descansando juntas y acusa a Akari de haberse adelantado. Akari comenta entonces que ella solo lo estaba cuidando y que Kahaku no es quien para hablar. De repente, un silencio se instala entre las dos chicas.
Entonces Kaaku, con el rostro enrojecido, pronuncia el nombre de Toma y le pregunta si quiere descansar con ella también. Toma responde con torpeza. Akari dice entonces que si él va a aceptar la petición de Kaaku, debería hacer lo mismo por ella. Las dos chicas de repente empiezan a discutir por Toma. Kaaku incluso dice que una vez descansó con Toma completamente desnuda. Sorprendida, Akari decide mentir también, diciendo que ellos también han cruzado esa línea. Toma está atónito y ni siquiera puede discernir si se trata de una mentira. Akari sigue diciendo cosas que enfurecen aún más a Kaaku. Toma sabe que nada de eso sucedió jamás. De repente, Kaaku lo llama por su nombre y le pregunta quién lo ha hecho sentir mejor. Toma intenta responder, pero se está quedando sin palabras. Al final, termina diciendo que no sabe qué decirles. Akari le pregunta entonces si no puede elegir entre ellos. De repente, a Kaaku se le ocurre una idea. Ella sugiere que todos se acuesten y descansen juntos para que él pueda decidir quién de ellos se siente mejor. Sorprendentemente, Akari piensa que es una buena idea. Toma rechaza inmediatamente esa idea. En la clase 3-3, alguien llama a Toma por su nombre. Es Misiro, la hermana pequeña de Kaaku, quien le pregunta si tiene un momento. Toma se sorprende inmediatamente al verla, pero accede a su petición. Luego le pide que la siga. Toma está confundido sobre lo que está pasando. De repente empieza a dar algo por sentado. Se pregunta si ella se habrá enterado de su situación con Kaaku, pero descarta la posibilidad ya que solo ha pasado poco tiempo. Entonces Masiro saca a colación algo. Menciona que ha notado que su hermana, Kaaku, se ha estado comportando de forma extraña últimamente. Toma pregunta cómo es posible. Masiro añade que es solo su intuición, pero sospecha que Kaaku está enamorado. Él le pregunta qué la llevó a pensar eso. Masiro dice que no logra identificar la causa exacta. Ella explica que Kaaku tuvo novio no hace mucho y que ahora se comporta exactamente igual que entonces. Toma se pregunta si ese exnovio es él. Luego le pregunta a Masiro si alguna vez ha visto al novio de Kaaku. Masiro responde que está segura de que Kaaku tenía uno. Entonces Toma finge no entender lo que dijo Masiro, reaccionando como si acabara de enterarse de que Kaaku tenía novio. Toma también siente curiosidad por saber por qué Masiro le está hablando de esto. Se pregunta si ella sospecha de su relación con Kaaku. Luego le pregunta por qué decidió hablarle sobre Kaaku. Masiro explica que es porque está preocupada por su hermana y añade que Kaaku no tiene buen ojo para los hombres.